Bien, saludos. Mi nombre es Ángel Luis Mercedes Ortega, matrícula 2020-1631. Pertenezco a la sección o grupo 9 de la asignatura Sistema Operativo 3 con el profesor Tomás Rodríguez. Y en este video voy a estar mostrando cómo vamos a hacer la configuración de una base de datos MariaDB. Bien, para eso aquí tenemos una serie de mandatos, 4 en total, en donde nos pide en primer lugar crear una base de datos con el nombre de clientes, y esta base de datos, en esta base de datos crear lo que son dos tablas simples, una tabla con el nombre de productos que nos permite almacenar productos y sus precios, y otra tabla con el nombre de clientes que nos permite almacenar nombres y ciudades de los clientes. Debemos ingresar los productos y los clientes en la base de datos. Entonces, para realizar este primer mandato, vamos a dirigirnos a nuestra máquina virtual y aquí vamos a instalar lo que es la utilidad de MariaDB, o básicamente la administración de base de datos MariaDB. Para eso utilizamos el comando yum install -y MariaDB-server. Verificamos y ejecutamos. Vamos a esperar a que se instale. No debería tardar mucho. Si veo que tarda mucho, voy a hacer una pequeña pausa para que el video no se extienda mucho. Ok, aquí se está instalando. Bueno, voy a hacer una pausa. O bueno, sí. Volvemos en un momento. Ok, ya se ha instalado. Y prácticamente luego de eso lo que vamos a hacer es un systemctl y vamos a iniciar ese servicio, el servicio de MariaDB. Vamos a esperar. Y una vez iniciado, también vamos a ejecutar lo que es el systemctl enable para que se inicie el conjunto con el equipo. Una vez ejecutado ese comando también, vamos a hacer un systemctl status para verificar que está corriendo. Como ven, sí lo está. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar el comando mysql-secure-installation. Verificamos. Y ahora vamos a configurar lo que es básicamente la forma de la que vamos a acceder a nuestro administrador de base de datos. Entonces, en este caso nos piden, bueno, enter current password for root. Básicamente vamos a configurar lo que es una contraseña para el usuario root de la base de datos. Aquí aceptamos y configuramos la contraseña. La reingresamos y listo. Aquí nos piden si deseamos remover usuarios anónimos. Vamos a darle a que sí. También si queremos deshabilitar lo que son los logueos de root de manera remota, también vamos a decir que sí en esta opción. También nos piden remover test database en access, o sea, remover básicamente los accesos y bases de datos de prueba. Vamos a darle a que yes también, o sea que sí. Y también nos piden recargar lo que son los privilegios de las tablas ahora, o sea, si queremos recargar estos privilegios, vamos a dar que sí también. Y ya básicamente eso sería todo en esta parte. Entonces vamos a acceder ahora a lo que es nuestro administrador. Para eso vamos a utilizar el comando mysql-u root -h localhost -p. Aquí colocamos la contraseña del usuario root que acabamos de configurar y listo, ya estamos adentro. Entonces aquí vamos a comenzar con lo que es la creación de las bases de datos, las tablas y todo lo demás. Entonces, como vimos en el mandato, vamos a crear la base de datos con el comando create database clientes en primer lugar. Ok, nos faltó el punto y coma, perdón. Listo, vamos a usar esa base de datos
use clientes y listo. Ya estamos aquí, podemos darnos cuenta de en qué base de datos estamos trabajando, ya que el nombre se encuentra dentro de estos corchetes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a crear en esta base de datos clientes? Vamos a crear dos tablas, como dice el mandato. La primera tabla, create table, se va a llamar productos. Y vamos a especificar ahora lo que son los campos de dicha tabla. Entonces, entre los campos, básicamente uno sería el nombre y el otro el precio. Entonces vamos a colocar aquí nombre, tipo texto, tenemos una coma y ahora especificamos el precio, que va a ser double. Aquí ponemos un punto y coma y ejecutamos. Entonces, para verificar que se ha creado y para verificar los campos en sí, sus tipos y eso, vamos a utilizar el comando describe productos. Ponemos dos puntos y aquí nos lanza lo que es los campos y los tipos, entre otras informaciones. Bien, entonces vamos ahora a crear lo que es la tabla clientes, en donde vamos a guardar básicamente lo que es el nombre del cliente y, si no recuerdo mal, creo que también su ciudad. Vamos a ver otra tabla con el nombre del cliente que le permite almacenar nombres y ciudades de los clientes. Entonces el otro campo va a ser ciudad y va a ser tipo texto también. Entonces ejecutamos esa tabla, o sea, ese comando para crear esa tabla. Vamos ahora a utilizar el mismo comando de describe, pero en este caso clientes, para verificar lo creado. Como ven, aquí también ya se ha creado de manera correcta. Entonces limpiamos y ahora vamos a insertar, como dice el mandato, nos pide insertar dos productos y dos clientes en la base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en primer lugar vamos a insertar lo que es dos productos. Vamos a ejecutar el comando describe productos para tener en cuenta los campos. Entonces, para ingresar algún tipo de datos, vamos a estar el comando insert into, especificamos la tabla, productos, values, colocamos el parámetro values para indicar que lo que vamos a ingresar son valores, y entre estos dos paréntesis vamos a ingresar los diferentes valores. En este caso el primero es el nombre, vamos a colocar por ejemplo bocina, y luego lo que sería el precio. En este caso vamos a colocar 1500 por ejemplo. Ponemos un punto y coma y ejecutamos. Voy a mostrar ahora un momento cómo podemos ver si se ha insertado o no dicho valor. Vamos a ejecutar nuevamente el comando insert into para ingresar lo que es otro valor. En este caso vamos a poner un micrófono por ejemplo, y aquí el precio vamos a poner 1000 solamente. Ejecutamos. Entonces, ¿cómo podemos ver estos valores o si se agregaron de manera correcta? A través de lo que es el comando select. Utilizamos un asterisco para seleccionar básicamente todo from, o sea, todo de la tabla de productos, ponemos un punto y coma, y como ven aquí nos ha lanzado básicamente la tabla productos con sus campos y los valores configurados para esos campos. Entonces debemos hacer lo mismo ahora, pero para la tabla de clientes. Entonces vamos a describirla aquí y a través del comando insert into, pero en este caso cambiamos la tabla, vamos a poner clientes y los valores van a ser en este caso un nombre. En primer lugar vamos a poner Alex y luego lo que sería una ciudad, vamos a poner New York por ejemplo. Ejecutamos esta línea y listo. Vamos a insertar otro valor ahora, vamos a poner Pedro por ejemplo, y aquí en ciudad vamos a poner Texas. Entonces utilizamos el mismo comando de select asterisco from, indicamos la tabla clientes y ponemos punto y coma, y como vemos aquí nos ha lanzado ya lo que es la tabla con los valores configurados. Bien,
De esa manera hemos cumplido con este primer mandato. Entonces, el segundo mandato básicamente nos especifica que debemos crear, o sea, después de crear la base de datos, realicemos una copia de seguridad lógica de la base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Vamos a abrir otra terminal, porque luego vamos a seguir utilizando esta otra. Entonces, aquí vamos a loguearnos como root. Vamos a minimizar esta de atrás para que no moleste. Bien. Entonces, una vez logueados como root, para hacer esa copia de seguridad lógica, vamos a utilizar el comando mysql.dom, acompañado de lo que serían los parámetros "-u". Utilizamos root "-p", luego ponemos dos guiones, ponemos databases, y aquí especificamos el nombre de la base de datos a la que vamos a hacer la copia de seguridad lógica. En este caso va a ser la base de datos clientes. Entonces ponemos aquí un signo de mayor que y vamos a especificar la ruta. En este caso la ruta la voy a especificar yo, o sea, criterio propio, y va a ser server 1. Entonces, una vez la ruta, también debemos configurar el nombre que va a tener el archivo de la copia de seguridad lógica. Entonces, en este caso yo lo voy a configurar como clientesdb.dom. Entonces, ya con esto debería estar. Entonces, si lo ejecutamos, especificamos la contraseña del usuario root de la administración de base de datos, el administrador de base de datos, y como ven ya se ha creado prácticamente. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Pues básicamente vamos a acceder al archivo en donde configuramos que se guardaría, y como pueden apreciar aquí, clientesdb.dom, ya se ha creado lo que es la copia de seguridad lógica. Bien, de esa manera hemos cumplido con el segundo mandato de este laboratorio. Entonces, en el tercer mandato nos piden instalar MariaDB, que ya lo hicimos. También nos piden establecer la contraseña y usuario root en secreto, eso ya lo configuramos. Y nos piden crear una base de datos con el nombre de libreta de direcciones o address book. Y en esta base de datos asegúrese de que no puede ver los siguientes campos. En este caso los campos no se han especificado porque el maestro nos los ha dejado básicamente a criterio propio. Entonces vamos a básicamente crear esta base de datos. Vamos a dirigirnos a la pestaña que teníamos antes. Vamos a limpiar un poco. Vamos a enganchar esta. Vamos a ampliar un poco esta ventana. Y listo. Entonces vamos a crear la base de datos. Create database address book. Address book. Ponemos punto y coma. Verificamos. Listo. Entonces vamos a usarla. Ponemos address book y listo. Ahora nos encontramos administrando lo que sería la base de datos address book o libro de direcciones. Entonces aquí, bueno, vamos a verificar, tampoco se nos especifican las tablas. Entonces vamos a crear una tabla. En este caso yo voy a crear la tabla create table. Vamos a llamarla por ejemplo basic-info. Entonces aquí vamos a especificar unos cuantos campos para dicha tabla. Entonces básicamente entre los campos vamos por ejemplo a colocar lo que es un campo nombre, que va a ser tipo char, y va a tener un, vamos a decir, máximo de caracteres de 15 por ejemplo. También podría ser, bueno, vamos a poner 10 solamente. Entonces colocamos coma y ahora vamos a poner otro campo denominado apellido del mismo tipo pero con un máximo de parámetros de, vamos a poner por ejemplo 25. Entonces otro campo podría ser por ejemplo dirección, o sea dirección ya de viviendas o barrios y eso. Entonces aquí lo vamos a colocar en, bueno, vamos a colocar en tipo texto, no vamos a especificar un número de caracteres máximo. Otro parámetro podría ser el teléfono, por ejemplo. Vamos a especificarlo en char. Ok, aquí me falta un espacio. En char
esperamos configuramos el número de parámetros. Vamos a utilizar 10, que es el que genera el número de cifras que generalmente tiene un número de teléfono común. ¿Qué más? Vamos a especificar un campo denominado correo también. Vamos a especificarlo vamos a ponerlo tipo texto en este caso. Y bueno, ya para ir básicamente culminando, vamos también a colocar lo que es país, un campo denominado país. Vamos a poner en share, vamos a colocar 20 por ejemplo. Aquí agregamos otro paréntesis y básicamente ya con esto debería quedarse esa tabla basic info, como pueden apreciar aquí. Entonces vamos a verificar, vamos a usar el describe basic-info punto y coma, y aquí tenemos nuestra tabla ya con sus campos creados. Entonces no se nos indica tampoco si debemos insertar algún tipo de dato en ella, pero podríamos hacerlo ya que estamos aquí. Entonces vamos a escribir el comando insert into, vamos a especificar la tabla basic-info, los valores. Aquí vamos a configurar unos cuantos valores. En primer lugar tenemos, por ejemplo, vamos a agregar esto punto y coma. Vamos a agregar aquí en primer lugar lo que es el nombre. Vamos a colocar, por ejemplo, José. El otro campo va a ser apellido. Vamos a colocar Mejía. Oh, me equivoco. Ok. Aquí va a ser dirección. Vamos a poner, por ejemplo, calle 27 de febrero. Otro campo, por ejemplo, el otro campo sería el teléfono. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 809 347 98 qué sé yo, 26, por ejemplo. Entonces vamos también a configurar lo que es un correo. En este caso el correo va a ser, bueno, como se llama José, vamos a poner J Mejía @example.com, por ejemplo. Luego aquí ponemos el último campo que sería el país. Vamos a poner República Dominicana. Entonces aquí ya debería ejecutarse sin ningún problema, como han apreciado. Entonces vamos a hacer un select from para verificar esta información que acabamos de básicamente configurar. Basic info punto y coma. Ok, aquí ha habido un error. Ok, me faltó el from. Select from, y aquí ya tenemos lo que es la tabla basic info con los parámetros que acabamos de configurar, como pueden apreciar aquí, de manera que hemos cumplido con este tercer mandato. Entonces, para ya ir culminando el video, tenemos que realizar una copia de seguridad lógica de la base de datos y escribirla en temp address, bueno, en el directorio temp con el nombre address-db.dump. Vamos a copiar esto último porque prácticamente vamos a utilizar el mismo comando que utilizamos hace un momento en esta otra terminal. El comando, si recuerdan, fue mysql dump, luego del usuario -u, o sea la opción -u para indicarle el usuario, va a ser root, luego lo que es la opción -p, databases, que especificamos el nombre de la base de datos, address book, y aquí vamos a especificar la ruta, la pegamos y aquí ya debería ejecutarse sin ningún problema. Aquí ponemos la contraseña y listo. Ahora verificamos si se ha creado efectivamente en el directorio tmp. Aquí, bueno, vamos a hacer aquí ok, tmp, no tml.
Y si pueden apreciar aquí en esta primera línea, tenemos lo que es el archivo que acabamos de crear, que básicamente es el archivo correspondiente a la copia de seguridad lógica de la base de datos address book. De manera que ya hemos cumplido con lo que serían estos cuatro mandatos del laboratorio 6.4. Bien, de esta manera culmino el video y sin más que agregarle el mismo, nos vemos en una próxima entrega.